Hola mi gente, les doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Mi nombre es Liz y hoy vamos a ver las energías de Demet Özdemir y de Çağatay Ulusoy. En días atrás yo hice una lectura sobre los sentimientos de Demet Özdemir hacia Çağatay Ulusoy. Les voy a estar dejando el enlace al finalizar este video. Hoy nos tocaría el turno de conocer cuáles son los sentimientos de Çağatay hacia Demet. Por lo tanto, vamos a comenzar a conectarnos con las cartas. Con mis guías espirituales, que les pido que me hablen con claridad, que me muestren lo que no se ve. ¿Cuáles son los sentimientos de Çağatay Ulusoy hacia Demet Özdemir? ¿Qué siente realmente Çağatay Ulusoy por Demet Özdemir? Demet Özdemir nació un 26 de febrero de 1992 en İzmit, Turquía, y Çağatay Ulusoy nació un 23 de septiembre de 1990 en Estambul, Turquía. Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. ¿Qué siente Çağatay por Demet? El juicio. Seis de copas. La suma sacerdotisa. El 3 de copas. Y el 8 de espadas. Bueno, esta tirada es muy diferente a la que le salió a Demet Özdemir, con la diferencia de que se repite una carta, el 3 de copas. Y esta carta es fundamental, que ahora cuando yo haga el análisis carta por carta y la relación entre ellas, van a ver la importancia que tiene. Vamos a comenzar a leer los significados. Bueno, comenzamos con la carta del juicio. La carta del juicio final me está hablando de energías con respecto a Çağatay que renacen. Es como algo que estaba dormido, algo que estaba oculto, enterrado, y se devela, sale a la luz. Esta carta me está diciendo que de alguna forma Çağatay tenía referencias de Demet, de alguna forma. No sé si habrían coincidido en otra ocasión físicamente, no sé si habrían compartido en otras series o novelas. Ustedes, los seguidores de Demet y de Çağatay, por favor, díganme en los comentarios si ellos han hecho algún proyecto anterior juntos. Que yo recuerde, no hay ninguno. Pero esta carta lo que me está queriendo decir es que habían sentimientos en Çağatay escondidos que cuando se conectan con Demet en la serie, pues salen a la luz para Çağatay.
Si ellos no tuvieron ningún contacto físico antes, esta carta lo que me está planteando es que Demet Özdemir estaba presente para él como una persona que a la distancia la valoraba, la veía bella, hermosa, le gustaba cómo trabajaba, profesionalmente la admiraba, y todo esto floreció cuando comenzaron la nueva serie. Entonces, el juicio final me habla de eso. Es como un despertar, un renacer de sentimientos, emociones y como un remover algo dentro de Chagatai que él tenía bastante privado y bastante escondido. Es como algo que él sentía por Demet que al tener contacto físico pues se develó, salió a la luz. Fíjense cómo le sigue la carta del 6 de copas, que me habla de energía de placer. El 6 de copas es una carta muy placentera, es muy benéfica. Por lo tanto, estas dos cartas me están hablando de que aquello que sale a la luz, esas energías de esa admiración, de ver es decir, Chagatai hacia Demet, de verla bella, de verla tan profesional, de verla tan carismática, él realmente como que se reavivaron en él muchos sentimientos, porque el 6 de copas me habla de emociones, de sentimientos. Entonces estas dos cartas me hablan sobre eso, sobre algo que resurge y algo que le remueve por dentro a él las entrañas, en el sentido de sentimiento, de emoción. Hay algo de esta mujer que me atrae, no sé qué es. Es algo que está metido en mi subconsciente y que ese contacto con ella pues me hace dudar. Hay algo que no logro entender. Esas serían como las palabras de Chagatai hacia Demet, es decir, él no logró entender en ese momento qué era lo que estaba pasando, pero Demet le estaba despertando cosas que ni él mismo entendía. Estos son los significados de estas dos cartas. Ahora fíjense qué pasa. La carta central de la tirada, la suma sacerdotisa. La suma sacerdotisa me habla de secretos, me habla de guardarse las cosas. Por lo tanto, Chagatai lo que hizo fue asustarse con las cosas que iba sintiendo por Demet, y lo que hizo fue guardárselo para sí. Lo que hizo fue mantener esos sentimientos, esas valoraciones, esas emociones hacia Demet en lo privado. Y por supuesto, así debía ser. Porque en medio de la serie, estando Aslihan Malbora, que ahora vamos a ver la relación de Aslihan Malbora con esta carta, que es el 8 de espadas, no era muy inteligente que él le diera rienda suelta a todo lo que estaba sintiendo por Demet. Todo lo que Demet le estaba despertando, que ni él mismo lo estaba entendiendo, que es lo que yo le explicaba con estas dos primeras cartas. ¿Qué fue lo que hizo Chagatai? Pues lo que hizo fue mantener una privacidad emocional y sentimental. Él dijo, yo no puedo ni tan siquiera que las personas sospechen qué es lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que Demet me está despertando. Una mezcla de admiración, de gusto. Aquí me aparecen indicios de que Chagatai comenzó a sentir pues
cosas que van más allá de lo profesional. Una atracción que fue más allá de lo laboral. Es lo que me están diciendo estas cartas iniciales. Y lo que hizo fue esconder todos sus sentimientos, los guardó, los engavetó. De esto me habla la suma sacerdotisa. Ahora, fíjense aquí, el 3 de copas. Esta carta se repite. Si pueden ver el video de los sentimientos de Demet hacia Chagatai, pueden ver que la primera carta que aparece es el 3 de copas. El 3 de copas me habla de sentimientos, pero desde el punto de vista fraternal, de amigos, de familia. Es una carta de celebración, de pasársela bien, de sentir cosas bonitas, pero desde el punto de vista de familiares y amigos. No es una carta de amor. Es una carta de emociones, pero que no conllevan a una conexión o un vínculo sentimental o amoroso. Fíjense cómo este 3 de copas está espejando con este 6 de copas. Esto lo que me quiere decir que esta energía tan placentera que comenzó a sentir Chagatai por Demet, de ese sentirse bien a su lado, de que su compañía le hacía muy bien y que él no sabía bien qué es lo que estaba sintiendo, lo que habla es de que se convirtió de un 6 de copas a un 3 de copas, pero se convierte en un 3 de copas por la suma sacerdotisa. Fíjense cómo la carta central de la tirada es esta. Por lo tanto, aquí hay como un quiebre energético. De aquí para acá era lo que él estaba sintiendo. Esta carta me muestra el centro de la tirada y el centro energético de la misma. Por lo tanto, aquí hay un quiebre. Aquí me está diciendo la postura de Chagatai hacia lo que él estaba viviendo en esos momentos. Como mantenerse de forma privada y secreta hacia estas emociones que estaban naciendo, que ni él mismo las podía entender. Convirtió el 6 de espadas en un 3 de espadas y dijo, no, aquí yo tengo que manejar esta situación de la manera más inteligente posible para que el proyecto salga adelante y no tener conflicto con Aslihan Malbora, que es su pareja actual. Y en esos momentos Aslihan estaba tratando de separar a Demet de Chagatai, porque vio que había química entre los dos. Y ella dijo, no, esto no lo puedo permitir, porque si yo dejo que esto pues coja una rienda suelta, lo voy a perder. Y por eso ella intervino tanto en todo el tema de la serie y como que se introdujo de alguna forma para que cortaran o se hicieran menos escenas románticas entre los dos. Ahora fíjense este 8 de espadas que me está espejando con este juicio final. Son dos cartas que están conectadas. Aquí esta primera carta, como les había comentado, me habla de ese resurgir de algo que Chagatai pues ni sabía que existía en su mente y en su subconsciente, cosas que renacen en él hacia Demet como una admiración, una valoración, saber que Demet es una mujer súper carismática y muy bonita, físicamente muy bella, y el sentirse un poco como que desubicado de qué era lo que iba a hacer. Este 8 de espadas me está hablando de un bloqueo, de una situación en donde él se sintió de que no sabía bien cómo iba a manejar las cosas.
El 8 de espadas me habla de un exceso de pensamientos, de un exceso de preocupación. Por lo tanto, es la que me termina la tirada y la que dice que al final él no dio rienda suelta a lo que estaba sintiendo por Demet para evitar situaciones con Alijan Malbora y también pues causar perjuicios o malas vibraciones o situaciones complejas en el set de filmación. Por lo tanto, la energía central de la suma sacerdotisa me hablan que él se guardó todo lo que sentía y todavía lo tiene guardado. Todavía él lo tiene guardado. Eso es como si lo metiera en una gaveta y lo cerrara con llave. Y no lo ha abierto. Él no lo ha abierto más porque de hecho él sigue la relación con Alijan Malbora. Es decir, que todo esto que él comenzó a sentir por Demet se quedó en el set de filmación. No fue más allá. Pero que sí comenzó a sentir cosas por Demet, sí aparece que sí. Que aquí hay un gusto, una admiración, ya sea por su belleza física, pero también por los valores de Demet. Y este 3 de copas, que como les decía, está espejando con el 6, se convierte este estado placentero, que es una carta bastante sexual de carga íntima, pues la convierte luego de pasar por la privacidad y el engavetamiento de emociones de la suma sacerdotisa por un 3 de copas, en donde dice, esto lo voy a convertir de placentero amoroso a placentero fraternal, de compañeros, de amigos, de partners, de una energía que me habla de hermandad y no me habla de amor. Terminando con un 8 de espadas diciendo, aquí esto es una tormenta tan grande, lo que se me va a armar aquí con Alijan Malbora y el set de filmación y la serie, que yo mejor me guardo lo que yo siento y a seguir adelante con el tema profesional. Entonces, bueno, hasta aquí la lectura de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.